Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Se dice que el oeste es forjado por el sol y el polvo, por la codicia y la soledad, y a veces por la chispa inesperada de la redención. Soy el alma del oeste, un viejo contador de historias, y he visto el sol nacer y morir sobre estas tierras infinitas. He escuchado los susurros del viento entre los saguaros y los lamentos de almas perdidas que buscaron fortuna donde solo encontraron desolación. Esta es una de esas historias, una que me contaron una noche bajo un manto de estrellas que parecían tan antiguas como el desierto mismo, junto al crepitar de una hoguera cuyas llamas danzaban como espíritus ancestrales. Es la leyenda de un hombre y de una mujer, y del indómito corazón que late bajo la piel áspera de esta tierra. La desolación. En 1885, bajo el implacable ojo de un sol que no conocía la piedad, un hombre llamado Ethan Cole se arrastraba por las entrañas de Arizona, un alma tan desolada como el paisaje que lo rodeaba. Llevaba consigo el peso de un pasado marcado por el plomo y el lamento, la derrota de una bandera olvidada y el eco persistente de batallas perdidas. Ethan había sido soldado de la Confederación, un hombre que había luchado con convicción, solo para ver su mundo desmoronarse en cenizas y vergüenza. Ahora, en lugar de uniformes y cañones, vestía harapos de mezclilla y su única arma era un pico herrumbroso. Había venido al oeste arrastrado por la promesa del oro, no por la codicia desmedida, sino por la desesperada esperanza de olvidar, de borrar, de construir algo nuevo sobre las ruinas de su existencia. Su campamento era un testamento a su soledad y a la dureza de su existencia, una tienda de lona descolorida que ofrecía una protección mínima contra los elementos, una hoguera que rara vez se encendía más allá de lo necesario para calentar una lata de frijoles o la escasa agua que lograba racionar. El aire era denso con el olor a tierra seca, a sudor y a la tenue promesa de la salvia del desierto. Cada amanecer traía consigo la misma rutina agotadora, el chirrido de la polea al sacar el cubo del pozo, el sabor terroso del café aguado y luego el incesante golpeteo del pico contra la roca. Días y semanas se fundían en un ciclo monótono de esfuerzo físico, sed y la constante desilusión de no encontrar más que cuarzo inerte y grava. El sol de Arizona era un tirano. Su calor se filtraba en los huesos, secando la garganta y agrietando la piel. Las noches, sin embargo, eran un contraste gélido. El desierto se transformaba en un vasto y silencioso santuario de estrellas, tan brillante que parecía que uno podía tocarlas. Pero incluso bajo esa majestuosa bóveda celeste, Ethan se sentía solo, un grano de arena insignificante en la inmensidad. El viento, cuando soplaba, no traía consuelo, sino el fantasma de voces lejanas, de risas y lamentos que no eran los suyos, pero que resonaban con el vacío de su propio corazón. Su caballo, un mestizo robusto llamado Silas, era su única compañía, un compañero silencioso y fiel que compartía la carga y la escasez. Ethan a menudo se encontraba hablándole al animal, no con la esperanza de una respuesta, sino simplemente para escuchar el sonido de su propia voz en el vasto silencio. La desesperanza
era un compañero constante, un lobo hambriento que roía en los bordes de su alma. La veta de oro, si existía, parecía una quimera, una burla del destino en un terreno que todos decían estéril, maldito. Pero Ethan, con la obstinación de un hombre que no tenía nada más que perder, seguía cavando, impulsado por una fe moribunda, una chispa que se negaba a extinguirse por completo. Anhelaba la fortuna no por el lujo, sino por la posibilidad de un nuevo comienzo, de un lugar donde el pasado pudiera ser enterrado tan profundamente como las venas de oro que buscaba. Soñaba con una cabaña, con un techo sólido, con agua corriente, con la paz de una tierra propia, un lugar donde su alma pudiera finalmente descansar. Pero por ahora solo había desierto, soledad y la promesa lejana de una riqueza que parecía huir de sus manos como la arena entre los dedos. Su vulnerabilidad era palpable, un aura de hombre roto por la vida, buscando un espejismo en un mar de rocas. El encuentro. Fue una tarde, cuando el sol comenzaba su descenso y el aire, por primera vez en horas, ofrecía un respiro efímero. Ethan, con los músculos doloridos y la garganta áspera, hundió su pico por última vez en una pared rocosa que antes había desestimado. Hubo un sonido distinto, no el sordo golpe de la roca inerte, sino un tintineo, un eco metálico que hizo que su corazón, acostumbrado al ritmo lento de la desilusión, diera un salto. Su mente se negó a creerlo, pero sus manos, impulsadas por una esperanza repentina y febril, comenzaron a apartar la tierra con una velocidad renovada. Y allí estaba, no una pepita solitaria, no un puñado de polvo dorado, sino una veta ancha y brillante, incrustada en el cuarzo, una vena dorada que latía con el brillo de 1000 soles. El oro, puro y abundante. Por un momento, el mundo se detuvo. El cansancio se desvaneció, la sed se olvidó. Una euforia salvaje lo invadió, una risa ronca que apenas escapó de sus labios. La fortuna, esa amante esquiva, finalmente había cedido a sus súplicas. Podía sentir el peso de la riqueza en sus manos, el sueño de una nueva vida a su alcance, pero la alegría fue efímera, como el rocío del amanecer en el desierto. Al día siguiente, la marca apareció. No era una simple pintada, sino un símbolo tallado con una precisión inquietante en una roca lisa cerca de su claim. Un grabado ancestral de un círculo entrelazado con una forma que recordaba una serpiente o una raíz retorcida y un ojo acechando desde el centro. Un símbolo que, de alguna manera, sabía que no era solo una advertencia, sino una declaración de propiedad. El escalofrío le recorrió la espalda, más frío que cualquier noche del desierto. Los centinelas del cobre. Había escuchado susurros en los escasos pueblos que visitaba, leyendas de una sociedad secreta que había existido desde la primera fiebre del oro, que se creían los dueños ancestrales de la tierra y de todo lo que contenía. Se decía que protegían sus intereses con un silencio tan profundo como el desierto y con una determinación tan implacable como el sol. Eran fantasmas que operaban en las sombras, dejando solo marcas y desapariciones a su paso. Días después, la advertencia se hizo carne. 3 hombres a caballo, siluetas recortadas contra el sol naciente, aparecieron en el horizonte. No eran forajidos comunes. Sus ropas eran sencillas, pero de buena calidad. Sus rostros curtidos, pero con una extraña autoridad. El que iba en medio, un hombre de edad indeterminada, con una mirada penetrante y una calma escalofriante, desmontó y se acercó a Ethan, que había tomado su rifle por instinto. «Ethan Cole», dijo el hombre. Su voz era grave y resonaba con una extraña autoridad. «Soy el patriarca. Esta tierra y todo lo que yace bajo ella nos pertenece por derecho ancestral. Tu hallazgo», una sonrisa imperceptible curvó sus labios, «es nuestro».
pero somos justos. Te ofrecemos una elección. Únete a nuestra hermandad. Comparte tu hallazgo, tu lealtad. O te desvanecerás como el rocío en la mañana, y nadie recordará que alguna vez exististe. Ni tú, ni nadie que se interponga. La amenaza era clara. El aire se cargó de una tensión casi tangible. Ethan sintió la sangre helarse en sus venas. El cañón de su rifle tembló ligeramente. La riqueza que había soñado se había convertido en una maldición, una cadena de oro que lo ataba a una elección aterradora. Fue esa misma tarde, con la amenaza de los centinelas grabada a fuego en su mente, que el destino lo llevó al rancho de Isabela Rodríguez. Había cabalgado con Silas hacia el pueblo más cercano, su mente una vorágine de miedo y confusión, buscando respuestas o quizás solo un respiro del desierto que de repente parecía lleno de ojos invisibles. Se detuvo en una pequeña ranchería apartada, atraído por el humo de una chimenea y el sonido de unas risas lejanas. Era un lugar humilde pero cuidado, con un pequeño huerto y algunos animales. Allí, bajo la sombra de un viejo mezquite, la encontró. Isabela Bell Rodríguez no era una mujer común. Sus ojos, del color de la tierra mojada después de la lluvia, irradiaban una mezcla de sabiduría ancestral y una determinación feroz. Su cabello oscuro y trenzado caía sobre sus hombros, y sus manos, aunque hábiles en el arte de la curación, denotaban la fuerza de quien ha trabajado la tierra. Era curandera, sí, pero también propietaria y defensora de sus tierras, un rancho familiar que había sido suyo por generaciones. Se decía que conocía cada hierba, cada sendero oculto, cada susurro del viento en el desierto. La gente del lugar la respetaba, y a Picintos veces le temían un poco, pues su conexión con la tierra y sus secretos era casi mística. Se conocieron en el pozo, donde Ethan se detuvo a llenar su cantimplora. Bell lo observó con una curiosidad tranquila, notando la palidez en su rostro y la tensión en sus hombros. Llevaba una cesta de hierbas medicinales, cuyo aroma llenaba el aire. «Parece que el sol te ha castigado más de lo habitual, forastero», dijo ella. Su voz era suave pero firme, como el murmullo de un río escondido. Ethan, no acostumbrado a la franqueza, alzó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella, y por un instante la dureza del desierto pareció suavizarse. Le contó a medias la amenaza velada, el símbolo en la roca, la sensación de estar atrapado. Bell no mostró sorpresa, solo asintió con una melancólica comprensión. «Los centinelas del cobre», murmuró ella. «Sus sombras han caído sobre muchas tierras, también las mías». Su rancho, explicó, estaba siendo acosado por misteriosos compradores que ofrecían precios irrisorios, siempre en nombre de oscuras figuras que nunca se mostraban. Comprendió que la red de los centinelas era mucho más vasta de lo que imaginaba. En medio de esa creciente amenaza compartida, un hilo invisible comenzó a tejerse entre ellos. Bell no solo le ofreció agua y un plato de comida, sino también un tipo de consuelo que Ethan no había conocido en años: la comprensión y la fortaleza de un espíritu indomable. Sus palabras eran un bálsamo para su alma herida, su presencia, una luz en la oscuridad que los centinelas habían traído a su vida. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan no se sentía completamente solo. La desconfianza inicial se disolvió en una chispa de esperanza, una conexión inesperada que trascendía la amenaza inminente. El acto de coraje. La sombra de los centinelas del cobre se hizo más densa y opresiva con cada día que pasaba. Las exigencias del patriarca se volvieron más explícitas, sus emisarios más arrogantes. Ethan, que había intentado ganar tiempo, se encontró acorralado. No solo aparecían más símbolos ominosos cerca de su veta de oro, sino que la presión sobre el rancho de Bell se intensificó de manera alarmante.
Mensajes anónimos, amenazas por parte de matones a sueldo, el robo de ganado y el sabotaje de su pozo. Los centinelas no solo querían la tierra, querían quebrar el espíritu de quienes se aferraban a ella. Ethan fue testigo de la crueldad de la organización cuando un anciano ranchero vecino que se había negado a vender sus tierras a los compradores de los centinelas desapareció sin dejar rastro, su rancho abandonado y saqueado a la semana siguiente. El incidente lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, confrontándolo con la brutal realidad de su elección. Entregarse a ellos, asegurar su propia supervivencia y una parte de la riqueza, aunque manchada, y traicionar sus principios, o luchar por una justicia que parecía imposible, desmantelar la influencia de esta poderosa organización y redimirse de la codicia inicial que lo había llevado a esta situación, incluso si el sacrificio necesario era su propia vida. El dilema central de Ethan era lacerante. La imagen de Bell, su espíritu inquebrantable, su fe en la tierra y en un futuro mejor, se había arraigado profundamente en su corazón. Ya no era solo una cuestión de su propia supervivencia o riqueza, era la seguridad de Bell, la de su comunidad, la de un modo de vida que los centinelas amenazaban con aplastar. Su honor, largamente olvidado bajo el polvo de la derrota confederada, y la desesperación del buscador de oro comenzó a arder con una nueva intensidad. El amor inesperado por Bell no era una debilidad, sino una fortaleza, una brújula moral que lo obligaba a tomar una decisión que trascendería su búsqueda de fortuna. Una noche, bajo la misma bóveda estrellada que antes había sido testigo de su soledad, Ethan y Bell se encontraron en un lugar oculto, un pequeño cañón que Bell conocía, un refugio natural. La conversación fue tensa, llena de la gravedad de la elección que se avecinaba. Bell, con su sabiduría tranquila, le habló de la tierra, de los ciclos, de la importancia de la justicia, no solo para ellos, sino para las generaciones futuras. Le dijo que la verdadera riqueza no estaba en el oro que se extraía de la tierra, sino en la tierra misma, en la vida que nutría y en la libertad que otorgaba. Ethan la escuchó, y en sus palabras encontró la claridad que había estado buscando. El Dasunos, oro, la beta, todo el tesoro que había descubierto, de repente le pareció insignificante comparado con la dignidad de la lucha y la posibilidad de un futuro con Bell a su lado. El patriarca, confiado en su victoria, envió un mensaje final. Mañana al amanecer, la elección se hará. Si no te unes, la beta será nuestra y el rancho de la curandera pasto para nuestros ganado y tus huesos fertilizante para el desierto. La decisión estaba tomada. Ethan no cedería. Su honor estaba en juego y el amor por Bell le había dado un propósito que valía más que todo el oro del mundo. Sus viejas heridas de guerra, las cicatrices invisibles de la derrota, ardían con una nueva llama, no de odio, sino de resolución. Esta vez lucharía por lo correcto, por un futuro, no por un pasado perdido. El clímax llegó con el alba del día siguiente. Ethan no esperó a que los centinelas vinieran por él. Con un plan trazado en la oscuridad de la noche junto a Bell, se dirigió hacia la mina, su rifle en mano, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una feroz determinación. Bell, por su parte, no se quedó inmóvil. Utilizando su profundo conocimiento de la topografía del rancho y sus senderos ocultos, guió a un puñado de rancheros vecinos y trabajadores leales que, hartos de la opresión de los centinelas, habían decidido unirse a la causa. Cuando Ethan llegó a su claim, la veta de oro brillando a la luz del amanecer, encontró al patriarca y a una docena de sus hombres esperando, montados, vigilantes, sus rostros sombríos bajo los sombreros de ala ancha. El patriarca sonrió, una mueca cruel. Veo que has tomado tu decisión, Cole. Una elección imprudente.
No es imprudente cuando se lucha por la justicia, patriarca, respondió Ethan. Su voz era sorprendentemente firme. Esta tierra no es tuya por derecho ancestral, es de todos los que la trabajan con honradez. El patriarca rió, un sonido seco y desprovisto de alegría. Palabras vacías, muchacho. El poder es el único derecho. Con una señal, sus hombres comenzaron a avanzar. Fue entonces cuando el trueno de los rifles resonó desde los flancos del cañón. Bell y sus aliados habían tomado posiciones estratégicas, disparando con una precisión sorprendente. La emboscada de Ethan había funcionado. Los centinelas, confiados en su superioridad, se vieron sorprendidos y dispersados. Ethan se lanzó al ataque, su rifle escupiendo fuego. No era el soldado que luchaba por una causa perdida, sino un hombre que defendía lo suyo, lo que amaba. Se movía con la agilidad de un lince, esquivando balas, buscando cobertura, sus ojos fijos en el patriarca. La lucha fue brutal y caótica. El polvo se levantaba en nubes mezclándose con el olor a pólvora y sudor. Ethan sintió el calor de una bala rozar su mejilla, el impacto de una culata en su hombro, pero no flaqueó. Su mente estaba clara, su propósito definido. Finalmente, se encontró cara a cara con el patriarca. El hombre era más grande de lo que parecía, con una fuerza sorprendente. Se enzarzaron en una lucha cuerpo a cuerpo, golpes secos, el crujido de huesos, la respiración entrecortada. Ethan, a pesar de sus heridas recientes, luchó con la desesperación de un hombre que lo tenía todo que perder. El patriarca era un luchador experimentado, pero había subestimado la ferocidad de un hombre que había encontrado una razón para vivir. Con un último esfuerzo, Ethan logró desarmarlo, enviando el revólver del patriarca a los pies de Bell, que había llegado al lugar de la confrontación. «Tu reinado de terror termina aquí, patriarca», dijo Ethan, con la voz ahogada. El patriarca, con el rostro cubierto de sangre y polvo, lo miró con odio puro. «Esto no es el final, muchacho, nunca lo es». Pero sus ojos reflejaban una derrota que no había anticipado. Sus hombres, desorganizados y en retirada, huían ya del lugar. Los rancheros, liderados por Bell, los persiguieron, asegurándose de que la amenaza se desvaneciera por completo. Con el último de sus hombres huyendo, el patriarca, con una última mirada de desprecio, se dio la vuelta y se perdió entre las rocas, herido, pero no capturado. Su influencia, sin embargo, había recibido un golpe devastador. La veta de oro, las tierras de Bell, la libertad de la comunidad, todo había sido defendido. Ethan, exhausto, cayó de rodillas, sintiendo el dolor de las heridas, pero también una profunda sensación de paz. Había luchado y había ganado, no por oro, sino por la justicia y por el amor. Bell se acercó a él, sus ojos llenos de alivio y una admiración que lo conmovió hasta lo más profundo de su ser. Ella se arrodilló a su lado, sus manos expertas ya buscando sus heridas. El acto de coraje había sido más que una batalla, había sido su redención. La redención. La poética del desierto es que después de la tormenta de arena más feroz, siempre llega una calma limpia. Y así fue. La polvareda de la confrontación se asentó, no solo sobre la tierra, sino también sobre el alma de Ethan Cole. La victoria no fue una aniquilación total de los centinelas del cobre, pues su sombra era antigua y se extendía lejos, pero en esa parte de Arizona su poder había sido quebrado. La noticia de su derrota a manos de un exsoldado confederado y una curandera ranchera se esparció como un reguero de pólvora, llevando esperanza a otros rincones oprimidos y sirviendo de advertencia a los centinelas de que no eran invencibles. Los rancheros y colonos que habían participado en la defensa o que simplemente habían sido testigos de la opresión de los centinelas se volcaron en apoyar a Bell y Ethan.
El rancho de Bell, que antes había sido un blanco de acoso, se convirtió en un símbolo de resistencia y de unidad. Los vecinos ofrecieron su ayuda para reparar lo dañado, para reconstruir lo que había sido saboteado. La comunidad, antes dispersa y temerosa, comenzó a florecer bajo el liderazgo tranquilo de Bell y la protección silenciosa de Ethan. Ethan Cole ya no era el buscador de oro, solitario y cínico que había llegado a Arizona. El oro de la Beta, que tanto había codiciado, ahora le parecía insignificante. En un acto que sorprendió a muchos, decidió que la Beta no sería explotada para su beneficio personal. En su lugar, con la ayuda de Bell, propuso un plan. El oro se usaría para el beneficio de la comunidad. Se construiría una escuela. Se mejoraría el pozo. Se comprarían suministros para aquellos que lo necesitaran. Fue una decisión que selló su redención. Un testimonio de que había encontrado una riqueza mucho más valiosa que el metal precioso. Había enterrado su pasado no en el olvido, sino en un futuro de servicio y propósito. El amor entre Ethan y Bell, forjado en el fuego de la adversidad y nutrido por el respeto mutuo, floreció con la misma tenacidad de un cactus en flor. Sus vidas se entrelazaron de la manera más natural, como el río que encuentra su cauce a través de las rocas. Ethan encontró en Bell no solo una compañera, sino el ancla que necesitaba, la raíz que lo conectaba a la tierra y a la vida. Ella, a su vez, descubrió en él no solo al protector valiente, sino al hombre de honor y corazón noble que se escondía bajo la coraza de la soledad. Las noches en el rancho, bajo el mismo cielo estrellado que antes había sido testigo de la desolación de Ethan, ahora estaban llenas de una paz que él nunca pensó posible. El crepitar de la hoguera ya no era un sonido de soledad, sino el latido cálido de un hogar. El viento del desierto aún susurraba, pero ahora traía consigo el aroma de la salvia y el eco de las risas de los niños que jugaban cerca, no el lamento de un pasado perdido. Ethan, con las manos ahora dedicadas al trabajo de la tierra junto a Bell, sentía el sol en su piel de una manera diferente. Ya no era un tirano, sino un compañero, una fuente de vida. Había encontrado su lugar, no en el brillo engañoso del oro, sino en la solidez de la tierra y en la calidez de un amor que había redimido su alma. El alma del oeste se regocija al ver que, incluso en los rincones más desolados de esta vasta tierra, la esperanza puede surgir. El amor puede echar raíces profundas, y el espíritu humano puede, contra todo pronóstico, encontrar su verdadera fortuna en el sacrificio y la bondad. Y así, bajo el cielo azul de Arizona, Ethan Cole, el ex soldado y buscador de oro, se convirtió en un hombre del oeste, no por lo que había tomado, sino por lo que había dado. Su historia se convirtió en un susurro entre los cañones, una leyenda de cómo el honor y el amor pueden florecer incluso en el corazón de la desolación.